El frío de noviembre mordía sin piedad las calles de Salamanca, mientras Ainara Cordero apretaba su mochila gastada contra el pecho. Sus pasos resonaban sobre los adoquines antiguos de la Plaza Mayor, mezclándose con el murmullo distante de estudiantes y turistas. El reloj de la torre marcaba las 7 de la tarde, y las sombras ya comenzaban a devorar los arcos centenarios. 3 semanas, 21 días desde que había cerrado por última vez la puerta del pequeño apartamento que compartía con su madre. El olor a café con leche y las mantas tejidas ya eran solo recuerdos que se desvanecían, como el vapor de su aliento en el aire helado. La última factura del hospital había consumido sus ahorros y el casero no había tardado en exigir el desalojo. Se detuvo frente al escaparate de una tienda de antigüedades, su reflejo mezclándose con las reliquias expuestas. Su cabello castaño oscuro, corto y liso, enmarcaba un rostro que luchaba por mantener la compostura. Sus ojos, color miel, escaneaban inconscientemente las grietas en las molduras doradas, los detalles que necesitaban restauración. Era un hábito profesional que no podía evitar, incluso ahora. El aroma de su perfume, agua fresca de rosas, se mezclaba con el olor a piedra húmeda y castañas asadas. Era el último vestigio de normalidad que se permitía, un pequeño lujo que la conectaba con tiempos mejores. Sus dedos, acostumbrados a reconstruir delicados azulejos y esculturas religiosas, ahora solo sostenían el peso de la incertidumbre. «Señorita Cordero», una voz grave interrumpió sus pensamientos. Al girarse, se encontró con don Miguel, el dueño de la pensión donde había estado hospedándose. «Lo siento, pero sin el pago de esta semana». «Entiendo», cortó Ainara, mordiéndose el lado izquierdo del labio, un gesto involuntario que delataba su nerviosismo. «Recogeré mis cosas esta noche». Mientras caminaba por las calles empedradas, una melodía de flamenco instrumental se escapaba de un bar cercano. Sus pies la llevaron instintivamente hacia la catedral nueva, su silueta imponente recortada contra el cielo crepuscular. Los turistas ya se habían retirado, dejando solo el eco de sus propios pasos y el susurro del viento entre las piedras centenarias. Se sentó en un banco frío, sacando de su mochila un pequeño cuaderno de bocetos. Entre sus páginas guardaba recortes de periódico con ofertas de trabajo y un folleto arrugado del claustro abandonado de San Vicente, su sueño secreto de restauración. Un proyecto ambicioso que ahora parecía tan lejano como las estrellas que comenzaban a asomarse sobre las torres góticas. El sonido de unos pasos firmes sobre el pavimento la alertó. Por el rabillo del ojo, captó la figura de un hombre alto que se detuvo cerca, observando la fachada de la catedral. Había algo en su postura que emanaba autoridad, en la forma meticulosa en que su cabello castaño claro estaba peinado, en la elegancia casual de su abrigo oscuro. «Es fascinante cómo cada piedra cuenta una historia», comentó él al aire, su voz resonando con un timbre profundo que hizo que Ainara levantara la vista involuntariamente. Sus ojos se encontraron por un instante, los de ella, castaño miel, cautelosos, los de él, azul acincentados, penetrantes. Una ráfaga de viento atravesó la plaza, llevando consigo el aroma distintivo de su perfume masculino, mezclado con notas de madera y cítricos. Ainara reconoció la fragancia. Terre d'Hermès. El hombre dio un paso hacia la luz de una farola, revelando una cicatriz sutil en su mandíbula. «Algunas historias deberían permanecer en silencio», respondió Ainara, cerrando su cuaderno y levantándose. No necesitaba más complicaciones en su vida. Mientras se alejaba, sentía el peso de aquella mirada sobre sus hombros. No podía saber que ese encuentro casual frente a la catedral era el principio de algo que cambiaría su vida para siempre. Que aquel hombre, León Valcárcel, guardaba secretos tan profundos como las sombras que ahora cubrían las calles de Salamanca. La noche había caído por completo sobre la ciudad dorada, y Ainara caminaba sin rumbo, su mochila cada vez más pesada, su corazón cada vez más ligero. Las luces de las farolas dibujaban siluetas danzantes sobre los edificios históricos, como si la ciudad misma quisiera recordarle que, a veces, la belleza surge de las ruinas y que incluso las heridas más profundas pueden ser restauradas con las manos adecuadas. La antigua estación ferroviaria de Salamanca se alzaba majestuosa bajo la luz de la mañana, sus vidrieras modernistas reflejando destellos dorados sobre el mármol pulido.
León Valcárcel observaba la ciudad desde su oficina en el último piso, ahora convertido en un elegante centro de exposiciones. Sus dedos tamborileaban sobre el piano de cola negro que dominaba una esquina de la estancia, una presencia tan imponente como silenciosa. El aroma de su café recién hecho se mezclaba con las notas persistentes de Terre d'Hermès, mientras repasaba mentalmente los eventos de la noche anterior. La imagen de aquella mujer junto a la catedral se había grabado en su memoria, su dignidad en medio de la adversidad, la forma en que sus ojos color miel parecían evaluar cada grieta, cada imperfección, como si el mundo fuera una obra de arte esperando ser restaurada. Señor Valcárcel, la voz de su asistente interrumpió sus pensamientos. La terapeuta de Estela está aquí. Dice que es urgente. León ajustó su corbata con un movimiento meticuloso antes de dar su aprobación. La doctora Mendoza entró con paso firme, su expresión grave anticipando malas noticias. Estela no está progresando, comenzó sin preámbulos. Ha rechazado a la tercera acompañante este mes. Necesita alguien que entienda su lenguaje, alguien que pueda ver lo que otros no ven, completó León, su mirada fija en una fotografía sobre su escritorio. Él y Estela, sonriendo, antes del accidente, antes de que el silencio se convirtiera en su único idioma. El recuerdo de la mujer de la catedral volvió a su mente. Sus manos, que había notado brevemente bajo la luz de las farolas, eran las de alguien acostumbrado a tratar con fragilidades, a reconstruir lo roto. Necesito que investiguen a alguien, ordenó León por teléfono minutos después. Ainara Cordero, restauradora de arte sacra. Las horas siguientes fueron un desfile de informes y documentos. Cada detalle sobre Ainara confirmaba su intuición, su reputación impecable en restauración, su dedicación meticulosa, su situación actual desesperada tras la muerte de su madre. Una coincidencia demasiado perfecta para ignorarla. Al atardecer, condujo su Audi negro hacia el barrio antiguo. La encontró exactamente donde esperaba, en un pequeño café cerca de la universidad, sus pocas pertenencias guardadas en aquella mochila gastada, sus ojos fijos en el periódico de empleos. «Señorita Cordero», su voz la sobresaltó. «¿Puedo invitarle un café?» Ainara levantó la vista, reconociéndolo inmediatamente. La desconfianza brilló en sus ojos, pero el frío y el hambre fueron consejeros más persuasivos que el orgullo. «Prefiero que vaya al grano», respondió ella enderezándose en su silla. El aroma de su agua fresca de rosas se intensificó con el movimiento, creando un contraste fascinante con la atmósfera cargada de tensión. «Tengo una propuesta laboral». León se sentó estudiando cada microexpresión en su rostro. No se trata de restaurar arte, sino algo más, personal. Le habló entonces de Estela, de su silencio, de los terapeutas que habían fracasado. Observó cómo los ojos de Ainara se suavizaban al mencionar a su hermana, cómo sus dedos dejaban de jugar nerviosamente con la taza de café. «Ofrezco hospedaje en mi casa, un salario generoso y la posibilidad de usar mi taller de restauración en sus tiempos libres», concluyó León. «A cambio, solo pido su completa dedicación a Estela». Ainara lo miró fijamente, buscando la trampa en aquella oferta demasiado perfecta. «¿Por qué yo?» «Porque usted entiende que algunas cosas rotas necesitan más que simple pegamento para ser reparadas», respondió él, su mirada intensificándose. «Y porque, como yo, sabe que el silencio a veces dice más que las palabras». Un grupo de estudiantes pasó riendo junto a su mesa, el sonido amplificando el contraste con el pesado silencio entre ellos. Ainara mordió el lado izquierdo de su labio, su gesto característico de nerviosismo. «¿Cuándo empezaría?», preguntó finalmente. «Esta noche», respondió León, levantándose y dejando una tarjeta sobre la mesa. «Esta es la dirección. Mi chofer la recogerá en una hora». Mientras se alejaba, León podía sentir la mirada de Ainara sobre él, probablemente preguntándose si acababa de hacer un pacto con el diablo. Lo que ella no podía saber era que él también se cuestionaba si estaba cometiendo un error al traer a su mundo a alguien que podría descubrir las grietas en su cuidadosamente construida fachada. El sol se ponía sobre Salamanca, tiñendo de naranja las piedras doradas, mientras dos almas heridas se preparaban para un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. En algún lugar de la ciudad, una adolescente dibujaba en silencio, esperando a alguien que pudiera entender el lenguaje de sus trazos.
La mansión de los Valcárcel se alzaba imponente en las afueras de Salamanca, una mezcla perfecta entre arquitectura tradicional castellana y toques modernos. Ainara observaba la fachada desde el asiento trasero del coche, su mochila aferrada como un escudo. El jardín, iluminado por farolas antiguas, parecía un escenario sacado de un cuento gótico. «Por aquí, señorita Cordero», indicó la ama de llaves, una mujer mayor de aspecto severo que se presentó como Dolores. Sus pasos resonaban sobre el suelo de mármol mientras atravesaban pasillos decorados con una mezcla ecléctica de arte contemporáneo y antigüedades. El aroma a madera pulida y flores frescas flotaba en el aire, pero fue otro olor el que captó la atención de Ainara. Canela. Provenía de la cocina, donde una taza de leche caliente esperaba, intacta, sobre la encimera. «Es para la señorita Estela», explicó Dolores notando su mirada. «Todas las noches la preparo, aunque nunca la toca». Ainara asintió, guardando ese detalle en su memoria. Su habitación resultó ser un espacio amplio en el ala este, con ventanas que daban al jardín y un pequeño balcón. Sobre la cama, perfectamente doblado, había un pijama nuevo. «El señor Valcárcel la espera en su despacho en media hora», informó Dolores antes de retirarse. Ainara aprovechó ese tiempo para ducharse, permitiendo que el agua caliente lavara el cansancio de los últimos días. Se aplicó su perfume agua fresca de rosas como un ritual de autoafirmación y se vistió con la única blusa decente que le quedaba. El despacho de León era exactamente como lo había imaginado, elegante, ordenado, dominado por un piano de cola y estanterías llenas de libros de arquitectura y arte. Él estaba de pie junto a la ventana, una copa de vino tinto en la mano. «Rioja», comentó al verla entrar. «¿Gusta una copa?» «Prefiero mantener la mente clara», respondió Ainara, manteniéndose cerca de la puerta. «Necesito que entienda algo». León dejó su copa sobre el piano. «Estela no es solo mi hermana, es todo lo que me queda». Se acercó a un cajón y sacó un cuaderno de dibujo. Al abrirlo, Ainara contuvo el aliento. Las páginas estaban llenas de bocetos extraordinarios. Arquitectura, rostros, sombras. Pero lo que más llamaba la atención eran las manchas oscuras que parecían querer devorar cada dibujo. «Este es su mundo ahora», explicó León, su voz cargada de una emoción contenida. «Cada día las sombras en sus dibujos crecen. Los terapeutas dicen que es su forma de expresar el trauma, pero nadie ha logrado atravesar esa oscuridad». Ainara se acercó, sus dedos rozando suavemente las páginas. «Las sombras no siempre representan oscuridad», murmuró. «A veces son un refugio, un lugar donde sanar». León la observó con intensidad, notando cómo sus ojos estudiaban cada trazo con la misma atención que dedicaría a una obra de arte deteriorada. «Mañana conocerá a Estela», dijo finalmente. «Pero debe saber que ella...» Un estruendo los interrumpió. Provenía del piso superior. León se movió instintivamente hacia la puerta, pero Ainara fue más rápida. En el pasillo superior, frente a una puerta entreabierta, una adolescente de cabello rubio oscuro estaba paralizada, rodeada de lápices de colores desperdigados por el suelo. Sus ojos azules, enormes y asustados, se clavaron en Ainara. «Hola, Estela», susurró Ainara, agachándose lentamente para recoger un lápiz rojo. «¿Estabas dibujando?» La chica dio un paso atrás, pero sus ojos no se apartaban de los movimientos suaves y precisos con que Ainara comenzó a recoger los lápices, organizándolos por tonos. «¿Sabes? Estos colores me recuerdan a los pigmentos que uso para restaurar azulejos antiguos», continuó Ainara, su voz tranquila. «Cada color tiene su propia historia que contar». León observaba desde las escaleras, conteniendo el aliento. Era la primera vez que veía a Estela mantener contacto visual con alguien por tanto tiempo. Estela se agachó despacio, tomó un lápiz azul y, para sorpresa de todos, lo colocó junto a los que Ainara había ordenado. Sus dedos temblaban ligeramente. «Gracias», sonrió Ainara. «Es un azul precioso. Me recuerda al cielo de Salamanca en primavera». Un destello de algo, reconocimiento quizás, cruzó por los ojos de Estela antes de que se refugiara nuevamente en su habitación, cerrando la puerta suavemente. «Extraordinario», murmuró León, acercándose. «Es la primera vez que...» «No la presione», cortó Ainara, levantándose con los lápices en las manos.
Las obras más delicadas requieren tiempo y paciencia para ser restauradas. Sus miradas se encontraron en la penumbra del pasillo, y por un momento, la tensión entre ellos se volvió casi palpable. El aroma mezclado de sus perfumes creaba una atmósfera íntima, peligrosa. «Dejaré estos en su puerta», dijo Ainara, rompiendo el momento. «Mañana comenzaremos de verdad». Mientras se alejaba hacia su habitación, podía sentir la mirada de León siguiéndola. En la distancia, el sonido suave de una puerta abriéndose y el susurro de lápices siendo recogidos le confirmó que quizás había dado el primer paso correcto en esta extraña nueva vida. El amanecer encontró a Ainara despierta, observando el jardín desde su balcón. Una semana había pasado desde su llegada a la mansión Valcárcel y cada día traía nuevos descubrimientos sobre Estela. La adolescente, aunque seguía sin hablar, había comenzado a comunicarse a través de pequeños gestos, un lápiz compartido, una página de su cuaderno mostrada fugazmente, una taza de leche con canela finalmente probada. «Buenos días». La voz de León la sobresaltó. Estaba en el jardín, recién llegado de correr, su camiseta oscura adherida al cuerpo por el ejercicio. «Siempre madruga tanto». Ainara se tensó, consciente de que su pijama prestado y su pelo revuelto contrastaban con la perfección habitual de León. Las primeras horas son las mejores para restaurar, la luz es más honesta. Él sonrió, una expresión que raramente mostraba. «Hablando de restauración, hay algo que quiero mostrarle». Una hora después, Ainara seguía a León por un pasillo del ala oeste que no había explorado antes. El aroma de Terre d'Hermès se mezclaba con el olor a madera antigua y papel viejo. Se detuvieron frente a una puerta doble de roble. «Mi regalo de bienvenida», anunció León, abriendo las puertas. Ainara contuvo el aliento. Era un taller de restauración completamente equipado. Mesas de trabajo, herramientas especializadas, iluminación profesional y estantes llenos de materiales de la mejor calidad. «Para sus proyectos personales», explicó él, observando su reacción. «Como prometí». «Es perfecto», susurró ella, sus dedos acariciando suavemente un pincel de pelo de Marta. «Pero no puedo aceptarlo. No es un regalo». León se acercó, su presencia repentinamente abrumadora. «Es una inversión. He visto cómo trabaja con Estela. La misma precisión, la misma paciencia que usa en sus restauraciones». Sus miradas se encontraron y por un momento el aire pareció cargarse de electricidad. Ainara dio un paso atrás, rompiendo el momento. «Hablando de Estela», dijo, aclarándose la garganta, «he notado algo en sus últimos dibujos. Las sombras están cambiando». Sacó de su bolsillo un papel doblado. Era una copia del último dibujo de Estela. Las habituales manchas oscuras seguían allí, pero ahora había pequeños destellos de color atravesándolas. «Está empezando a dejar entrar la luz», explicó Ainara. Un grito ahogado interrumpió la conversación. Estela estaba en la puerta, sus ojos azules abiertos con horror al ver su dibujo en manos ajenas. Antes de que pudieran reaccionar, la chica arrancó el papel y salió corriendo. «Estela». León se movió para seguirla, pero Ainara lo detuvo. «No», dijo firmemente. «Este es mi error. Déjeme arreglarlo». Encontró a Estela en el jardín, sentada bajo un viejo roble. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras rompía el dibujo en pedazos diminutos. Ainara se sentó a su lado, sin hablar. Sacó de su bolsillo un pequeño frasco de su perfume agua fresca de rosas y lo dejó entre ambas. «Cuando mi madre murió», comenzó suavemente, «este aroma era lo único que me hacía sentir cerca de ella. Algunas cosas rotas no pueden repararse, Estela, pero podemos crear algo nuevo con los pedazos». Comenzó a recoger los fragmentos del dibujo, colocándolos suavemente sobre su falda. Estela la observaba, sus lágrimas cediendo gradualmente. «¿Sabes qué es un mosaico?», preguntó Ainara, reorganizando los pedazos en un patrón nuevo. «Es arte hecho de fragmentos, como nosotras». Estela extendió su mano temblorosa y tomó un trozo del papel colocándolo junto a los otros. Por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Desde la ventana de su despacho, León observaba la escena, su mano apoyada contra el cristal. El piano detrás de él permanecía silencioso, pero sus dedos tamborileaban una melodía invisible, como si la música que había abandonado después del accidente quisiera regresar. Dolores apareció con el correo de la mañana.
Entre los sobres, uno captó su atención. Era del hospital psiquiátrico donde había estado internada la madre de Ainara. León lo abrió con manos temblorosas, sus ojos recorriendo el contenido. Su expresión se endureció. «Señor», llamó Dolores, «la investigadora que contrató encontró algo más sobre el accidente». «Suficiente», cortó León, guardando apresuradamente el sobre en un cajón. «Hay verdades que es mejor mantener en silencio». En el jardín, ajenas a la tormenta que se gestaba, Ainara y Estela continuaban su paciente labor de reconstrucción, creando algo nuevo a partir de los fragmentos rotos de sus vidas. La música del piano inundaba la mansión en medio de la noche. Ainara, desvelada, siguió las notas hasta el despacho de León. La puerta estaba entreabierta y a través de ella observó una escena que le robó el aliento. León tocaba con los ojos cerrados, sus dedos danzando sobre las teclas en una melodía desgarradora. La luz de la luna dibujaba sombras sobre su rostro, revelando una vulnerabilidad que nunca mostraba durante el día. «Chopin», susurró Ainara sin poder contenerse. «Sa nocturno en mi bemol mayor». La música se detuvo abruptamente. León abrió los ojos encontrándose con su mirada. «No podía dormir», explicó, como si necesitara justificarse. «Yo tampoco», respondió ella, atreviéndose a entrar. El aroma familiar de Terre d'Hermès flotaba en el aire, mezclándose con el olor a madera del piano. «No sabía que tocaba. Dejé de hacerlo después del accidente», admitió él, sus dedos acariciando las teclas sin presionarlas. «Esta es la primera vez en 3 años». Ainara se acercó al piano, notando una fotografía que no había visto antes, una familia sonriente frente a un teatro. «¿Sus padres?» «El día de la inauguración del Teatro Real de Madrid», asintió León. Era su proyecto más ambicioso, la restauración perfecta de un edificio histórico. Algo en su tono hizo que Ainara se detuviera. Había culpa allí, enterrada bajo capas de control y perfección. «¿Qué sucedió realmente esa noche, León?» El uso de su nombre de pila, por primera vez desde que se conocieron, creó un momento de intimidad peligrosa. León se levantó, acercándose a la ventana. Hubo un fallo en la estructura, algo que pasamos por alto en la restauración. Su voz era apenas un susurro. El balcón principal colapsó durante la gala de inauguración. Ainara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Recordaba vagamente las noticias, pero nunca había conectado los puntos. «Mi padre era el arquitecto principal», continuó León. «Yo era su asistente. Detecté irregularidades en los informes, pero un ruido en el pasillo los interrumpió. Estela estaba allí, pálida como un fantasma, su cuaderno de dibujo cayendo al suelo. Las páginas se esparcieron, revelando una serie de bocetos oscuros. Un teatro en ruinas, cuerpos cayendo, gritos silenciosos plasmados en tinta negra. «Estela». León dio un paso hacia ella, pero la chica retrocedió, su respiración agitada. Ainara reaccionó instintivamente, acercándose con movimientos suaves. «Respira conmigo, pequeña», como el sonido del mar en los caracoles. «¿Recuerdas?» Pero esta vez era diferente. Estela comenzó a temblar violentamente, sus ojos fijos en el piano, en la fotografía, en los fantasmas que la habitación había despertado. «¡Estela!». León intentó alcanzarla, pero ella se giró y corrió hacia las escaleras. Todo sucedió en segundos. El grito silencioso de Estela, el sonido de pasos tropezando, el horror en los ojos de León. Ainara se movió sin pensar, alcanzando a la chica justo antes de que cayera por las escaleras. Ambas terminaron en el suelo, Ainara protegiendo a Estela con su cuerpo. El aroma de agua fresca de rosas se mezclaba con el olor salado de las lágrimas. «Ya está, mi niña», susurró Ainara, meciéndola suavemente. «Estás a salvo». León las alcanzó, su máscara de control completamente rota. Se arrodilló junto a ellas y por primera vez, Estela no se alejó de su tacto. «Lo siento», murmuró él, su voz quebrada. «Lo siento tanto». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Estela levantó su mano temblorosa y tocó la mejilla de su hermano, donde una lágrima solitaria había escapado. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado, el primer contacto voluntario en 3 años. Ainara observó el momento con el corazón encogido, consciente de que estaba presenciando algo precioso y frágil. Pero también notó algo más en los ojos de León, un secreto más profundo, una verdad aún no revelada.
Esa noche, mientras Dolores preparaba té de tila para todos y la mansión se sumía en un silencio diferente, más suave, Ainara encontró un sobre caído junto al escritorio de León. En él, el membrete del hospital psiquiátrico donde su madre había pasado sus últimos días brillaba como una advertencia. Sus dedos temblaron al recogerlo, pero antes de que pudiera abrirlo, la voz de León la detuvo. «Hay verdades que pueden destruir más que sanar», dijo desde la puerta, su tono cargado de una súplica silenciosa. Ainara dejó el sobre en el escritorio, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. ¿Qué conexión había entre la muerte de sus padres, el silencio de Estela y la locura que había consumido a su madre? La luna se ocultó tras las nubes, sumiendo el despacho en sombras, mientras tres almas heridas comenzaban a entender que la restauración más difícil no era la de los edificios o las obras de arte, sino la de los corazones rotos por secretos demasiado pesados para cargar en soledad. La mañana llegó con una llovizna suave sobre Salamanca. Ainara observaba las gotas resbalar por los cristales del taller mientras restauraba un antiguo azulejo. Sus manos trabajaban con precisión mecánica, pero su mente vagaba hacia los acontecimientos de la noche anterior. El sonido de pasos suaves la alertó. Estela entró al taller, su cuaderno nuevo, regalo de León, apretado contra el pecho. Después del incidente nocturno, Ainara esperaba encontrarla más retraída, pero había algo diferente en su mirada. «¿Quieres dibujar conmigo?», ofreció Ainara, limpiando un espacio en la mesa de trabajo. Estela asintió sentándose junto a ella. Para sorpresa de Ainara, la chica no comenzó a dibujar inmediatamente. En cambio, abrió el cuaderno en una página específica y lo empujó hacia ella. El dibujo hizo que el corazón de Ainara se detuviera por un instante. Era el interior del Teatro Real, pero no en ruinas como sus bocetos anteriores. Este mostraba el teatro antes del accidente, lleno de vida y color. En el palco principal había dibujado una mujer con un vestido rojo. «Es mi madre», susurró Ainara. Estela asintió lentamente, sus ojos azules llenos de una tristeza antigua. Tomó un lápiz y escribió en el margen del dibujo. Ella gritó primero. Las manos de Ainara temblaron. Su madre había estado en el teatro esa noche, algo que nunca le había contado. Los médicos habían atribuido su posterior crisis mental al trauma de perder su trabajo y su casa. «Pero ahora, ¿qué más recuerdas?», preguntó suavemente. Estela dudó, pero luego comenzó a dibujar frenéticamente. Sus trazos revelaron una secuencia de eventos. El balcón, una figura masculina señalando algo, papeles siendo guardados apresuradamente. «Buenos días». La voz de León cortó el momento. Estela cerró el cuaderno de golpe, pero no huyó como habría hecho antes. «Tu hermana tiene un don extraordinario», comentó Ainara, notando cómo León se tensaba al ver el cuaderno de dibujo. «Oh, lo heredó de nuestra madre», respondió él, acercándose para dejar una taza de café con leche frente a Ainara. Sus dedos se rozaron brevemente, enviando una corriente eléctrica entre ambos. «León», Ainara se armó de valor. «Necesito saber la verdad sobre esa noche. Mi madre». «Señor», Dolores interrumpió desde la puerta. «Tiene una llamada urgente. Es sobre los documentos del teatro». La máscara de control de León volvió a su lugar. «Discúlpenme», dijo, saliendo apresuradamente. Estela tiró suavemente de la manga de Ainara, señalando hacia la ventana. Afuera, un coche negro se detenía frente a la mansión. Un hombre con un maletín bajó, su expresión grave visible incluso a través de la lluvia. «¿Quién es?», murmuró Ainara. Estela arrancó una página de su cuaderno y dibujó rápidamente el mismo hombre, más joven, entregando papeles a León en el teatro, días antes del accidente. El sonido de una discusión apagada llegó desde el despacho de León. Ainara se debatió entre su curiosidad y su ética, pero Estela tomó la decisión por ella. La adolescente la guió silenciosamente por un pasillo lateral hasta una puerta de servicio que daba al despacho. «Los informes originales podrían arruinarlo todo», decía el hombre. «Si sale a la luz que usted sabía, ya me encargué de eso». La voz de León sonaba tensa. «Ya nadie encontrará la conexión con la señora Cordero». Ainara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Estela la sujetó cuando sus rodillas amenazaron con ceder. «¿Y la chica?», continuó el hombre. «Si descubre que su madre intentó advertir sobre las fallas estructurales, que usted ignoró sus advertencias». «Basta»,
El sonido de un puño golpeando el escritorio hizo que ambas se sobresaltaran. He dedicado 3 años a proteger a Estela. No permitiré que nada amenace eso. ¿Protegerla de qué? La voz de Ainara cortó el aire como un cuchillo. Sin darse cuenta, había empujado la puerta, entrando al despacho. ¿De la verdad? León se giró, su rostro pálido como el papel. El aroma de Terre d'Hermès pareció intensificarse en el aire tenso. Ainara, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Su voz temblaba, que mi madre intentó evitar la tragedia, que la ignoraron hasta que perdió la razón. Estela permanecía en el umbral, sus ojos moviéndose entre su hermano y Ainara, como si presenciara el derrumbe de otro edificio. Todo lo que hice, comenzó León, dando un paso hacia ella, fue para proteger. No te atrevas. Ainara retrocedió, las lágrimas nublando su visión. No te atrevas a decir que fue para proteger a alguien. La verdad siempre encuentra su camino, como las grietas en tus preciosos edificios restaurados. El silencio que siguió fue ensordecedor. La lluvia golpeaba los cristales con más fuerza, como si la naturaleza misma quisiera participar en el drama que se desarrollaba dentro de la mansión. «Me voy», anunció Ainara, su voz quebrada pero firme. «Y esta vez, las grietas que dejas no serán tan fáciles de reparar». La lluvia había arreciado cuando Ainara cruzó las puertas de la mansión Valcárcel. Sus pasos resonaban sobre los adoquines mojados de Salamanca, mezclándose con el eco de sus sollozos contenidos. El aroma de agua fresca de rosas se diluía bajo la lluvia, como si hasta su perfume quisiera abandonarla. Se detuvo frente a la Catedral Nueva, el mismo lugar donde todo había comenzado. Las gárgolas parecían llorar bajo la tormenta, compartiendo su dolor. Sacó de su mochila el pequeño cuaderno con su sueño del claustro abandonado, ahora empapado y tan roto como sus ilusiones. «Ainara», la voz de León atravesó la lluvia. «Por favor». Ella se giró enfrentándolo. Estaba empapado, su habitual perfección deshecha por la carrera y la lluvia. Por primera vez, la máscara había caído por completo. «Tu madre era la inspectora de seguridad», confesó él, su voz quebrándose. Encontró las fallas estructurales, presentó los informes. Yo los ignoré. La presión por inaugurar, el prestigio de mi padre. Y después, Ainara temblaba, pero no de frío. Cuando perdió todo, cuando comenzó a perder la razón. La internaron antes de que pudiera testificar. León dio un paso hacia ella. Me convencí de que era lo mejor para todos. Para proteger a Estela, para mantener el nombre de mi padre. ¿Y yo? Las lágrimas de Ainara se mezclaban con la lluvia. ¿Era parte de tu plan de protección? ¿Mantener cerca a la hija de la mujer que podría haber evitado la tragedia? León intentó tomar su mano, pero ella retrocedió. Al principio, sí, admitió. Pero después... ¿Después qué? Ainara rió amargamente. ¿Te enamoraste? ¿Es eso lo que vas a decir? Como en esas novelas románticas donde el villano se redime por amor. Un relámpago iluminó la plaza, revelando una figura en las escaleras de la catedral. Estela estaba allí, sosteniendo su cuaderno protegido bajo su abrigo. «Estela, vuelve a casa», ordenó León. Pero la adolescente negó con la cabeza. Se acercó a Ainara y abrió su cuaderno. Las páginas mostraban una serie de dibujos. León tocando el piano en la noche, sonriendo mientras observaba a Ainara trabajar en el taller, la tensión en su rostro cada vez que recibía documentos sobre el accidente. «Tu hermano cometió un error terrible», dijo Ainara suavemente, comprendiendo el mensaje de Estela. «Pero eso no significa que no te ame». Estela arrancó una página en blanco y, bajo la lluvia, escribió: «Él también está roto, como nosotras». «Los errores del pasado no se borran con buenas intenciones», respondió Ainara, su voz más suave pero aún herida. «Lo sé». León se acercó nuevamente. «No busco perdón, Ainara, pero necesito que entiendas algo». Sacó de su abrigo un sobre arrugado. Era una carta de su madre, escrita desde el hospital psiquiátrico. «La encontré hace una semana», explicó. «Tu madre no solo descubrió las fallas del teatro, descubrió una red de corrupción en todo el sector de restauración patrimonial. Mi padre, él no era la cabeza, pero estaba involucrado. Cuando ella amenazó con exponer todo, la silenciaron», completó Ainara, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «El accidente no fue un accidente». León tragó saliva, pero tampoco fue lo que todos creen. Tu madre intentó advertir a los asistentes esa noche,
Por eso Estela dejó de hablar. No fue por el trauma del derrumbe, sino por lo que vio antes. Tu madre gritando, siendo arrastrada fuera del teatro, mi padre destruyendo documentos. Estela asintió, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Tomó las manos de ambos y las unió, como una súplica muda. ¿Por qué me dices esto ahora?, susurró Ainara, sin retirar su mano. Porque el hombre que vino hoy es parte de esa red. Están preocupados porque empecé a investigar, a recopilar pruebas, no solo por Estela o por ti, sino porque es lo correcto. La lluvia comenzó a amainar, dejando un silencio cargado de posibilidades. Ainara miró sus manos unidas, sintiendo el calor de León a pesar del frío. No puedo perdonarte, dijo finalmente. No ahora, lo sé, pero, continuó ella, mirando a Estela, tampoco puedo irme. No cuando hay tanto en juego. Un trueno lejano resonó como un eco del drama que se desarrollaba en la plaza. 3 figuras empapadas, unidas por el dolor y los secretos, enfrentando una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Entonces, León apretó suavemente su mano. ¿Qué hacemos? Comenzamos de nuevo, respondió Ainara, su voz encontrando fuerza, pero esta vez, con la verdad por delante, todas las verdades. Estela sonrió por primera vez en la noche y en su cuaderno empapado comenzó a dibujar, no sombras esta vez, sino luz. Una luz que comenzaba a atravesar las grietas de sus corazones rotos. El amanecer encontró a Ainara en el taller, rodeada de documentos antiguos y planos del Teatro Real. El aroma familiar de su perfume se mezclaba con el olor a papel viejo y café recién hecho. Una semana había pasado desde la confrontación bajo la lluvia y la mansión Valcárcel se había convertido en el centro de una investigación silenciosa. Encontré algo. León entró al taller, sosteniendo una carpeta desgastada. Las ojeras bajo sus ojos delataban noches sin dormir. Registros de pagos, nombres, fechas, todo lo que mi padre guardó. Ainara tomó la carpeta con manos temblorosas. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Es tu padre. Era mi padre, corrigió León, sentándose junto a ella. Y sus errores no deberían seguir destruyendo vidas. Un sonido suave los interrumpió. Estela estaba en la puerta, sosteniendo su cuaderno y una taza de leche con canela. En los últimos días, había comenzado a usar notas adhesivas para comunicarse, pequeños pasos hacia la recuperación de su voz. ¿Qué encontraste?, preguntó Ainara, notando la urgencia en los ojos de la adolescente. Estela abrió su cuaderno en una página nueva. Había dibujado el teatro desde un ángulo específico, señalando una oficina en el segundo piso. Junto al dibujo, una nota. Aquí guardaban los documentos reales. La oficina de mantenimiento, murmuró León, inclinándose sobre el dibujo. Claro, usaban los informes falsos para las inspecciones, pero mantenían los verdaderos para saber qué necesitaba reparación urgente. Y mi madre los descubrió. Ainara sintió un escalofrío. Por eso estaba tan segura de las fallas estructurales. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Dolores apareció en la puerta, su rostro tenso. Señor, la policía está aquí, con una orden. León y Ainara intercambiaron miradas. Estela, ve a tu habitación, ordenó él suavemente. Pero la adolescente negó con la cabeza, escribiendo rápidamente. No más secretos, no más esconderse. 2 oficiales entraron al taller, seguidos por el mismo hombre del maletín que había visitado la mansión días atrás. Su sonrisa era fría como el acero. Señor Valcárcel, comenzó uno de los oficiales, tenemos una orden para confiscar todos los documentos relacionados con el caso del Teatro Real. Por supuesto, respondió León, su voz controlada. Pero antes, creo que deberían ver esto. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz del hombre del maletín llenó la habitación, discutiendo pagos, encubrimientos, amenazas. Grabé cada reunión, explicó León, su mirada fija en el hombre que ahora palidecía. Cada confesión, cada amenaza, incluso las relacionadas con la señora Cordero. Esto es ilegal, escupió el hombre. No pueden. ¿Cómo fue ilegal silenciar a mi madre?, interrumpió Ainara, su voz temblando de rabia contenida. ¿Cómo fue ilegal destruir evidencia de fallas estructurales que costaron vidas? Estela se movió entonces, colocando su cuaderno abierto sobre la mesa. Páginas y páginas de dibujos detallados,
reuniones secretas, documentos siendo destruidos, su padre al teléfono la noche del accidente, un testimonio silencioso pero devastador. La hija de los Valcárcel, murmuró uno de los oficiales, reconociendo la importancia de los dibujos, la testigo que todos creían que no podía comunicarse. El hombre del maletín hizo un movimiento brusco hacia la puerta, pero León lo detuvo con un gesto. No cometas más errores. Se acabó. Los minutos siguientes fueron un torbellino de actividad. Más policías llegaron, los documentos fueron catalogados, declaraciones tomadas. El hombre del maletín fue esposado y llevado fuera, su máscara de poder completamente destruida. Cuando el último oficial se retiró, un silencio pesado cayó sobre el taller. Ainara se acercó a la ventana, observando los coches policiales alejarse. El sol de la tarde bañaba la ciudad en tonos dorados, como si Salamanca misma celebrara la verdad revelada. ¿Y ahora qué?, preguntó, sintiendo a León acercarse detrás de ella. Ahora, respondió él, su voz suave, comenzamos a reconstruir, no solo edificios, sino confianza, verdad, futuro. Estela se unió a ellos, sosteniendo un nuevo dibujo, la fachada del claustro abandonado que Ainara siempre había soñado restaurar, pero esta vez lleno de vida, de color, de posibilidades. Tu sueño, murmuró León, reconociendo el edificio. Podría ser un buen proyecto para comenzar de nuevo. Ainara sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. ¿Por qué? Porque algunos espacios, como algunos corazones, merecen una segunda oportunidad. El aroma mezclado de sus perfumes flotaba en el aire mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Salamanca, tiñendo el cielo de rosa y oro. En el taller, entre planos antiguos y verdades recién reveladas, tres almas dañadas comenzaban a vislumbrar un futuro donde las grietas no eran símbolos de destrucción, sino canales para que la luz entrara. La noticia estalló en todos los periódicos de España. Destapada red de corrupción en restauración patrimonial. Los titulares hablaban de millones desviados, de negligencias criminales, de vidas perdidas, pero en la mansión Valcárcel el verdadero milagro se desarrollaba en silencio. Estela estaba sentada al piano, sus dedos rozando las teclas sin presionarlas, mientras Ainara ordenaba los materiales para la restauración del claustro. El proyecto había sido aprobado la semana anterior. Una victoria agridulce en medio del escándalo. ¿Quieres que te enseñe? La voz de León, suave y cálida, sorprendió a ambas. Se había acercado sin hacer ruido, el aroma de Terre d'Hermès anunciando su presencia. Estela asintió, moviéndose para hacerle espacio en el banco. León se sentó, colocando sus manos sobre las teclas con la misma precisión que aplicaba a todo en su vida. La música, comenzó tocando suavemente, es como la arquitectura. Cada nota es un ladrillo, cada acorde una pared, cada melodía un edificio completo. Ainara observaba la escena desde su mesa de trabajo, su corazón apretándose ante la intimidad del momento. La luz de la tarde entraba por los ventanales, creando un cuadro digno de ser pintado. El sonido, apenas un susurro, congeló el tiempo. Las manos de León se detuvieron sobre las teclas. Ainara dejó caer el pincel que sostenía. Estela, con lágrimas en los ojos, tocó una nota singular. «Mamá», repitió, más fuerte esta vez, su voz ronca por años de silencio. Tocaba esta nota. El sollozo que escapó de León rompió la tensión. Abrazó a su hermana mientras Ainara se acercaba, arrodillándose frente a ellos. «Sigue», animó Ainara, su propia voz temblando. «Estamos aquí». La noche del teatro. Estela luchaba con cada palabra, como si desenterrara tesoros largamente enterrados. Mamá tocaba el piano. Papá entró, gritando. Los papeles. Sus palabras se convirtieron en llanto, pero era diferente al silencioso dolor de antes. Este llanto era liberador, catártico. «Mi madre», susurró Ainara, tomando las manos de Estela. «¿Ella te vio esa noche?» Estela asintió. «Me escondió, detrás del piano. Me dijo, observa todo, pequeña. Algún día necesitarás recordar». León se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Su silueta se recortaba contra el atardecer de Salamanca, sus hombros temblando. Todo este tiempo, su voz sonaba rota. «Creí que tu silencio era por el trauma del derrumbe, pero era el peso de guardar la verdad. No podía hablar», continuó Estela.
cada palabra más firme que la anterior. Si hablaba, tenía miedo de no poder parar. Ainara entendió entonces. El silencio de Estela no había sido una prisión, sino un refugio, un lugar donde guardar las verdades hasta que fuera seguro liberarlas. ¿Y ahora?, preguntó suavemente. ¿Qué sientes? Ligera, sonrió Estela, una sonrisa real que iluminó sus ojos azules. Como las mariposas que dibujo. León regresó al piano, sentándose nuevamente. Sus dedos encontraron las teclas, comenzando una melodía suave, diferente a las tristes notas de antes. Es la canción que mamá tocaba, reconoció Estela, pero más feliz, porque ahora podemos recordarla sin dolor, respondió León, mirando a Ainara. A todas ellas. Ainara sintió el peso de su propio perfume, agua fresca de rosas, el último regalo de su madre. Ya no era un ancla a un pasado doloroso, sino un puente hacia un futuro más brillante. Los planos del claustro están listos, anunció, sacando los documentos de su carpeta. Será un centro de arte y música, un lugar para sanar y para recordar, añadió Estela, sus dedos uniéndose tímidamente a los de León en el piano, para hablar. La melodía se elevó en la mansión, mezclándose con los últimos rayos del sol. Era una canción de pérdida y encuentro, de secretos revelados y verdades liberadas. Era el sonido del silencio rompiéndose, nota a nota, palabra a palabra. En el jardín, las rosas comenzaban a florecer, su aroma mezclándose con el atardecer. La primavera llegaba a Salamanca, trayendo consigo la promesa de renovación, y en el despacho, 3 corazones latían al ritmo de una música nueva, una melodía que hablaba de segundas oportunidades y amor renacido de las cenizas del pasado. Un año después, el claustro de San Vicente resplandecía bajo el sol primaveral de Salamanca. Los antiguos arcos, meticulosamente restaurados, enmarcaban un patio donde las rosas trepaban por las columnas centenarias. El sonido de un piano flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de visitantes y el rasgueo lejano de una guitarra flamenca. Ainara ajustó el marco de una fotografía en la pared de la galería principal. Mostraba a su madre y a la madre de León, juntas en el Teatro Real, sonriendo a la cámara. Debajo, una placa rezaba: en memoria de quienes defendieron la verdad. Su legado vive en cada piedra restaurada. Es perfecta. La voz de Estela, cada día más segura, la sobresaltó. La adolescente, que ya no lo era tanto, llevaba un portafolio bajo el brazo. ¿Lista para la inauguración? ¿Lo estás tú?, preguntó Ainara, notando el nerviosismo en los ojos azules de la chica. Mas es tu primera exposición. Tengo miedo, admitió Estela, mordiéndose el labio en un gesto que había adoptado de Ainara. Pero es un miedo. Bueno, como cuando comencé a hablar de nuevo. El sonido de pasos familiares anunció la llegada de León. El aroma de Terre d'Hermès se mezcló con el agua fresca de rosas de Ainara, una combinación que ahora significaba hogar. Los periodistas están llegando, anunció, su mano encontrando naturalmente la cintura de Ainara. ¿Estamos listos? Estela asintió, dirigiéndose hacia la sala principal donde sus dibujos, ahora transformados en enormes murales, contaban una historia de pérdida y redención. No eran los oscuros bocetos de antes, sino explosiones de color y luz. «Nunca me dijiste», murmuró León a Ainara cuando quedaron solos, «¿por qué elegiste este claustro específicamente?» Ainara sonrió, sacando de su bolsillo un papel amarillento doblado. Era un recorte de periódico antiguo. «Joven arquitecto propone restauración innovadora para claustro histórico». «Eras tú», explicó, mostrándole la fotografía descolorida de un león más joven. «Fue tu primer proyecto rechazado, el que presentaste antes de que tu padre te obligara a unirte a su empresa». León tomó el recorte con manos temblorosas. «¿Cómo? Tu madre lo guardó». Estela lo encontró entre sus cosas y me lo mostró. «Pensé que era apropiado que este fuera nuestro primer proyecto juntos. Un sueño que finalmente encuentra su momento». El murmullo de la multitud crecía en la sala principal. A través de las arcadas, podían ver a Estela explicando sus obras a los periodistas, su voz clara y confiada. «¿Sabes?», dijo León guardando el recorte en su chaqueta, junto a su corazón. «Cuando te contraté para cuidar a Estela, creí que estaba contratando a alguien para restaurar su voz. Y en cambio, restauraste nuestras almas». El sonido de aplausos interrumpió el momento.
Estela los llamaba con una sonrisa radiante. Era hora. Mientras caminaban hacia la multitud, Ainara recordó aquella noche fría cuando se conocieron frente a la catedral. ¿Quién hubiera pensado que las grietas en sus vidas no eran marcas de destrucción, sino espacios donde la luz necesitaba entrar? La exposición fue un éxito. Los críticos elogiaron la transformación del claustro en un centro de arte y música, pero sobre todo, celebraron la serie de Estela titulada Silencios que hablan. Cada pieza contaba una historia. El piano solitario, las rosas trepando por muros antiguos, dos perfumes entrelazados en una danza de aromas. Al anochecer, cuando el último visitante se había marchado, los tres permanecieron en el patio central. La luna llena bañaba los arcos en plata, creando sombras que, por primera vez, no ocultaban secretos. «Tengo algo que decirles», anunció Estela, su voz mezclándose con el susurro de la fuente. «He decidido estudiar restauración de arte». Ainara y León intercambiaron miradas sorprendidas. «Quiero aprender a reparar cosas», continuó la joven, «no solo con pinceles y cinceles, sino con verdad y memoria, como ustedes me enseñaron». León abrazó a su hermana mientras Ainara observaba las estrellas a través del antiguo claustro. Pensó en su madre, en todas las verdades que había intentado proteger. «Estaría orgullosa», susurró al viento nocturno. «¿Bailamos?». La voz de León la trajo de vuelta al presente. La música del piano, programada para la exposición, seguía sonando suavemente. Mientras se movían bajo las estrellas, sus perfumes mezclándose en el aire tibio de la noche, Ainara comprendió que algunas historias no necesitan un final feliz convencional. A veces, la verdadera felicidad está en las grietas reparadas, en los silencios rotos, en el coraje de comenzar de nuevo. «Te amo», susurró León contra su cabello. «Lo sé», respondió ella, sonriendo. «Lo veo en cada piedra que restauramos juntos». Estela se unió a ellos, tarareando la melodía. Su voz, antes silenciada por el peso de los secretos, ahora se elevaba libre y clara en la noche de Salamanca, contando una historia de amor que comenzó con una grieta y terminó construyendo un puente hacia el futuro. 5 años después, el taller del claustro de San Vicente estaba iluminado por la suave luz del atardecer. Ainara ajustaba su delantal de trabajo, el aroma de agua fresca de rosas mezclándose con el olor a pintura fresca y madera antigua. Frente a ella, una estudiante de último año de restauración trabajaba meticulosamente en un antiguo retablo, más suave en los bordes, indicó Ainara, observando los movimientos precisos de la joven. «Cada trazo cuenta una historia. Como tú siempre dices, profesora Cordero Valcárcel», sonrió Estela, apartando un mechón de su cabello rubio oscuro del rostro. Sus ojos azules brillaban con la misma intensidad artística de siempre, pero ahora libres de sombras. El sonido del piano llegaba desde el patio central, donde León daba su clase magistral de arquitectura y música, el ritmo en la restauración. El centro se había convertido en un referente internacional en la formación de restauradores, combinando técnicas tradicionales con innovación y ética profesional. Sobre el escritorio de Ainara, una fotografía reciente mostraba un momento íntimo. Ella y León en el jardín de rosas, él con la mano sobre su vientre apenas abultado, mientras Estela los abrazaba a ambos. La imagen estaba enmarcada por un boceto de la catedral, el lugar donde todo comenzó. «¿Nerviosa por mañana?», preguntó Ainara a su cuñada, notando cómo sus dedos tamborileaban sobre la mesa de trabajo. «Un poco», admitió Estela. «No es todos los días que una presenta su tesis doctoral sobre el arte como testimonio, restauración de la memoria histórica. Tu madre estaría orgullosa», dijo Ainara suavemente. Ambas lo estarían. El sonido de pasos familiares interrumpió la conversación. León apareció en la puerta del taller, su terre de Hermés anticipando su llegada. Las dos mujeres más talentosas de Salamanca, sonrió, acercándose para besar a su esposa y abrazar a su hermana. «¿Listas para cerrar? Tenemos una cena especial esta noche». En el patio, las rosas que Ainara había plantado años atrás trepaban por las columnas restauradas, sus pétalos danzando con la brisa vespertina. El aroma se mezclaba con las notas persistentes de sus perfumes, creando una sinfonía de memorias y promesas. Mientras cerraban el taller,
Estela se detuvo frente al mural que había pintado en su primera exposición. Ahora formaba parte permanente del claustro, una obra maestra que mostraba una catedral bajo la lluvia, dos figuras encontrándose y pétalos de rosa llevados por el viento, transformando las sombras en luz. ¿Sabes?, dijo Estela, su voz clara y segura. A veces pienso que el silencio no era una prisión, sino un lienzo en blanco esperando ser pintado con la verdad. Ainara tomó la mano de León, sintiendo el movimiento suave de nueva vida en su vientre. Y a veces, respondió, las grietas más profundas son las que dejan entrar la luz más hermosa. Las campanas de la catedral nueva sonaron a lo lejos, sus ecos mezclándose con el último rayo de sol que atravesaba los vitrales del claustro. En ese momento, entre sombras y luz, entre perfumes y recuerdos, entre el pasado restaurado y el futuro por construir, tres corazones latían al unísono, cada uno un testimonio vivo de que el amor, como el arte más fino, florece mejor en las manos de quienes no temen trabajar con sus grietas. La noche caía sobre Salamanca, y en el antiguo claustro de San Vicente, donde una vez el silencio guardó secretos, ahora la música, el arte y el amor contaban una historia de redención, una historia que comenzó con una restauradora sin hogar y un hombre que necesitaba reparar más que edificios, una historia que, como las rosas que trepaban por los muros antiguos, seguía floreciendo, pétalo a pétalo, verdad a verdad, amor a amor. Fin. Si estuvieras en el lugar de Ainara, ¿serías capaz de perdonar a León después de descubrir que él había contribuido indirectamente al sufrimiento y la internación de tu madre? ¿Sería el amor suficiente para sanar heridas tan profundas? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.